Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis pan sin levadura. Levítico 23:6. Ok, recuerda que estamos viendo la saga de los 7 pasos para la salvación enfocados desde un punto de vista profético, desde una perspectiva que unifica todas las profecías en línea con los 120 jubileos y un mundo finito, es decir, que tiene un principio y tiene un final. Entonces, cuando analizamos los panes sin levadura, que es la segunda fiesta, que es el segundo paso hacia la salvación, nos encontramos con una revelación muy profunda sobre cómo la levadura representa ese añadido extra que en todos los aspectos, en todos los niveles fractales, ese añadido extra que acaba leudando la masa, que acaba intoxicando todo aquello que es puro y natural de acuerdo al orden creacionista. Entonces, estos 7 pasos para la salvación no tratan sobre qué debes hacer para salvarte. No va por ahí. Trata más bien de cómo Dios a través de 7 sucesos desarrolló una fórmula para rescatarte, un procedimiento para que nosotros seamos salvos por gracia, ya que no seremos capaces de salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras. Y ahora te lo voy a explicar. Porque quiero matizar en esto de las obras, que era en lo que se basaba el tema anterior de la Pascua, y es que no se trata de hacer obras buenas y sentirte que tú eres una buena persona, porque los filántropos hacen buenas obras según ellos y consideran que son buenas personas por estas obras, pero es que las obras, de acuerdo a la Biblia, están sujetas a la obediencia y a la disciplina de los mandamientos, que son los que marcan el orden natural de la vida. Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando el Arca del Pacto estaba siendo llevada hacia Jerusalén por el ejército de Israel, comandado por David, vino de pronto que los bueyes iban a volcar a causa de un desequilibrio que tuvieron. El arca iba a caer hacia el suelo. Entonces uno de ellos, Usa, se acercó para sostenerla, para evitar que ésta cayera al suelo, pero se les había dicho a todos los habitantes de Israel que tenían absolutamente prohibido tocar el arca bajo ningún concepto. Entonces él, por intentar hacer una buena obra, murió, ya que había una orden por encima de las buenas obras. Por eso las obras y la disciplina y la obediencia van sujetas. Tú no puedes dedicarte a hacer obras que tú consideres que son buenas, pero si no están sujetas a los mandamientos que se rigen bajo el orden natural, entonces no vas encaminado por unas obras que vendrían a ser divinamente aceptadas. Así le pasó a este ciudadano de Israel, que por querer intentar evitar de que el arca cayera, entonces murió, porque había una orden por encima de esta. Lo que te quiero decir es que no vale con hacer obras buenas. Lo que vale es obedecer y ceñirte al estricto orden natural de la vida, que es de lo que habla básicamente todos los mandamientos que están redactados en la Torá. Más adelante te lo voy a explicar. Ahora estamos en el segundo paso para que entiendas por qué razón vino el Mesías para cumplir estas profecías, y que entiendas de una vez por todas qué motivo hay detrás de toda esta liturgia, porque muchos entienden y creen que esto es liturgia pura y dura, pero no entienden la razón y el motivo por el cual están celebrando Pascua. Simplemente abren la Biblia y dice, aquí habla sobre panes sin levadura, vamos a preparar panes, vamos a sentarnos y vamos a imitar de manera religiosa al pie de la letra lo que aquí está diciendo. Es un enfoque que podríamos llamar correcto. No hay nada de malo en hacerlo, pero tampoco hay nada de malo en no hacerlo. Entonces tienes que entender el verdadero sentido que encierra la Biblia cuando está explicando todos estos detalles, que es lo que nos quiere decir en el sentido de la profecía total, que es un misterio oculto reservado para el fin de los tiempos. Entonces, Levítico 23:6 lo que describe es
el misterio de la levadura, es la metáfora. El primer punto aquí es saber que la Biblia utiliza símbolos para explicarnos los misterios de esta realidad. Cuando utiliza la liturgia en modo de metáfora sobre la fiesta de los panes sin levadura, refiere a un método de poner en práctica lo que Él espera de nosotros para efectuar ese gran plan de salvación. La levadura, amigos, viene a ser en efecto un añadido extra innecesario. Es lo que significa. En otras palabras, la levadura es el pan, lo que las religiones es a la espiritualidad. No sé si me estás entendiendo. Nuestro espíritu libre no necesita añadidos religiosos de líderes que someten a esclavitud a sus seguidores, que les dicen, ven, siéntate aquí, ven, celebra la Pascua, vístete así, vístete de esta forma, y si no lo haces, vas a ir al infierno, obedéceme aquí y ahora. Eso es esclavitud. Es la misma esclavitud de Egipto. Pero hoy vengo a informarte que ya salimos de Egipto, del yugo del faraón y físicamente vencimos. Y todos aquellos que obedecieron a la mano poderosa de Yahweh, no importa si eran egipcios o israelitas, sino que una multitud mixta, así describe la Biblia, salió de Egipto y caminó con Moisés directo hacia la tierra prometida. Entonces, esta multitud mixta se les unió al grupo de israelitas que estaba siendo liberado. O sea, varios de la otra estirpe, ojo, varios de la otra estirpe creyeron y obedecieron y vieron lo que estaba sucediendo y entraron en conciencia y salieron libres juntos con el pueblo. Fíjate, dice Éxodo 12:38 al 39. Subió también con ellos una multitud mixta juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganado, y de la masa que habían sacado de Egipto cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado. De hecho, en Sinaí, cuando Dios está hablando a Moisés, entregando los mandamientos, la Torá, Él se refiere a este grupo de extranjeros y hay una serie de mandamientos exclusivos para este grupo de extranjeros o extraños, porque así también lo traduce la Biblia. Por ende, había una comunidad de extranjeros que vendrían a ser gente de toda tribu, de toda raza e ideologías, porque salían de Egipto, porque mientras iban por el desierto, se iban uniendo más y más personas de distintas tribus. Fue el caso de Rahab, la ramera en Jericó, que ayudó a los espías israelitas, por ponerte un ejemplo. Y había entonces una multitud mixta muy variada y todos ellos oyeron lo que había sucedido en Egipto, lo que la mano poderosa de Dios había provocado en este lugar, y la gente creyó, los siguió y obviamente obedecieron la palabra, y es así como se manifiesta el poder de Dios aquí. Por lo tanto, tú como ser libre e independiente tienes la elección de creer y también de obedecer. Y estas son dos cosas totalmente distintas. Esta multitud creyó y obedeció, por eso salió y huyó de Egipto con Moisés. Pero hubo algunos entre los ciudadanos de Israel que solamente creyeron y no pusieron la marca en su puerta y padecieron la plaga mortal. Así pues, los que creyeron se fueron de Egipto y era necesario partir. Pero desde dentro del grupo, los hábitos corruptos que traíamos por costumbre de este mundo pagano, de dioses caídos, iba dentro de la masa. Por eso es importante que entiendas esto de los panes sin levadura, porque de Egipto, cuando salimos, cuando empezamos con el tema de la Pascua, una vez fuera, hay una mezcla, hay una multitud mixta y hay que empezar a hablar sobre los panes sin levadura, porque la masa no podía tener ningún tipo de germen. Porque la levadura es un germen, es todo lo que sobra, es aquello que germina una masa y ésta se convierte en levadura, es lo que significa.
Y Jesús dice de sí mismo que Él es el pan de vida, Él es ese ejemplo de cómo debemos despojarnos de la levadura. Él es nuestro pan sin levadura. Dios quiere que cuidemos nuestro templo, que no agreguemos elementos externos de ningún tipo, en ningún caso, que no le agreguemos cosas a la Torá y que no agreguemos cosas a nuestro ADN, por ejemplo. Que no agreguemos cosas a ninguna doctrina ni a las semillas, que no manipulemos el orden natural. Y esto tiene varios niveles de interpretación porque no puedes añadir nada a algo que ya contiene un orden natural. Tenemos, por ejemplo, la ley natural de las semillas, la ley natural del ADN, la ley natural de los géneros, el hombre, la mujer, la ley de las letras y los números de la música, la ley del sol, de la fotosíntesis y del calendario lunar y solar. No puedes corromperlas ni adulterarlas porque son así por naturaleza. Entonces, existen varios niveles de interpretación aquí con la levadura. Por ejemplo, si nos trasladamos a un nivel de partículas y aplicamos el simbolismo de los panes sin levadura, podemos concluir que cualquier modificación genética es un atentado grave, es blasfemia contra el Creador. Eso mismo son los transgénicos, donde la élite actualmente ha comenzado ya desde hace bastante tiempo a alterar semillas para que éstas sean más voluminosas, más coloridas, pero con menos nutrientes y en su mayoría causan alergia. Por eso actualmente tenemos tanta gente enferma con nuevas enfermedades y nuevas alergias, sobre todo los niños. Pues se trata de una alimentación adulterada, una alimentación manipulada genéticamente para que tengan una mejor estética, pero en realidad solo se trata de levadura aplicada. Fíjate, si no, Levítico 19:19 dice así: guardarán mis estatutos, no harán copular dos animales de especies diferentes, no sembrarás tu campo con una mezcla de dos clases de semillas, tampoco te pondrás un vestido tejido con hilos de dos materiales distintos. Observa aquí, si combinar semillas estaba prohibido, imagina lo grave que es o que debe ser mezclar semillas con tecnología, o si combinar hilos para tejido era ilícito, imagina lo peligroso que puede ser mezclar tus hebras de ADN con biotecnología o quién sabe qué cosas que te están metiendo en la sangre. En el fondo, este mandato aplica en todos los niveles fractales, por eso yo siempre hablo de fractalidad. La Biblia, en el Antiguo Testamento, en la Torá, te explican unas formas y unos diseños a tamaño escala. Todo eso se aplica y se interpreta de manera fractal. Se aplica fuera, dentro, arriba, abajo y en lo profundo. Cuando usted lea en algún lugar de la Biblia palabras como hilo, como túnica, vara, como libro, como rollo, escalera, hierro, polvo, barro, simiente, templo, entre otros, debes extrapolar el pasaje al nivel actual de conocimiento. Recuerda que desde el 2020 entramos a la era del dominio nanotecnológico. Así que no necesitas un pasaje literal que te diga, por ejemplo, no te pinches tal cosa, tal medicina, porque ya hay una advertencia exacta sobre esto, solamente que no lo estás enfocando en la escala correcta. La Biblia, amigos, es atemporal y fractal. Otro ejemplo sería el transhumanismo actual. Añadir tecnología a nuestro ADN como implantes de microchips vendría a ser como añadir levadura al pan. Sería manipular la masa, sería contaminarla con este germen para crear otra cosa distinta y adulterada. La Biblia está todo el tiempo hablando en símbolos como alegorías de la realidad. Nos compara con el trigo y a los de la estirpe de la serpiente antigua los compara con la cizaña. El trigo y la harina es lo mismo y de aquí sale el pan sin levadura. Luego tú puedes aplicarle germen a la harina, puedes manipularlo para fermentarlo y así la masa toma esa forma que se ve más apetecible de manera estética.
porque así es como se realiza el pan con la levadura. Pero el Padre nos está instruyendo con estos mensajes metafóricos, con esta comparación, para que no manipules el trigo, que sigamos siendo trigo, que la harina es solo un símbolo de analogía para mencionar tu ADN o para hacer referencia a las partículas celulares de nuestro ser. Por eso la harina es polvo en suspensión. Dispérsala en el aire, verás lo que pasa, es polvo, son partículas. La Biblia está gritando que no le añadas nada a tu ADN para que no manipules la masa bajo ningún concepto. Evita todas las terapias génicas que no tengan diagnóstico previo de un médico, por ejemplo, porque un político no es un médico. Y no puedes meterte nada en la sangre, menos si altera el núcleo celular porque estás contaminando el trigo. De hecho, esto es un paso clave para caminar hacia la salvación. No sirve decir que tienes fe, que eres muy buen chico y no sirve de nada si eres un desobediente. Fíjate cuán maravilloso ejemplo es este del trigo, la harina y de los panes sin levadura, comparándolos, claro, con nuestro cuerpo, que es el templo, que es nuestro ADN de partículas y a los cuales no debemos añadirles cosas externas. A fin de cuentas, la levadura es un cuerpo unicelular, es un germen, es una especie de bacteria que contamina la masa y crea esta forma adulterada del pan. Y es por eso esta analogía, es por eso que es muy importante la perspectiva desde donde comiences a entender todos estos pasos para la salvación. Y no quiere decir que en sí el pan esté mal o que comer pan o levadura sea pecado. No, de lo que está hablando es de que adulterar las semillas de frutas, de legumbres para modificar genéticamente es añadirles levadura. Es lo que está promoviendo este sistema actual, adulterar la forma natural de las cosas, de todo. Dice Primera de Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Esto es lo que dice Pablo en la carta de los Corintios. Nos está instruyendo sobre una analogía sencilla de lo que significan los panes sin levadura. Menciona las falsas doctrinas que se estaban aplicando a las escrituras en esa época. De manera literal se refería a la ley escrita que los rabinos de aquel tiempo habían añadido como parte de la Torá o equiparándola con los textos sagrados y que, sin embargo, eran falsas doctrinas. Entonces el Mesías vino para reafirmar lo sucedido en Egipto. Él es nuestro Cordero Pascual, nuestro pan de vida, un maná cuyo ejemplo es nuestro camino a seguir, y eso era lo que intentaba plasmar estas santas convocaciones, un plan que mostraba la hoja de ruta. Por eso en el anterior capítulo en la Pascua se habla sobre la fe y la obediencia como primer pilar fundamental, pero luego cuando son extraídos de Egipto, cuando esta multitud mixta es añadida al grupo del ejército de Dios, esta multitud mixta estaba contaminada, tenía a Egipto en sus corazones y había ahora que comenzar con la purificación de todo este pueblo con cantidad de costumbres paganas. Por eso cuando ellos salen, los que comienzan y les promueven a diseñar un becerro de oro es justamente esta estirpe que contaminaba a la masa. Siempre iba la masa con un poco de levadura. Se empieza a tomar este concepto metafórico para que comprendas la situación que se estaba viviendo en aquel momento, en aquel entonces. De hecho, cuando les comienza a llover maná del cielo o las codornices del cielo, es porque esta gente estaba promoviendo al pueblo original, los que habían salido de Egipto, les estaban promoviendo para volver, para regresar, porque echaban de menos las ollas de carne egipcia, así describe la Biblia.
entonces Dios les envía un castigo y todo esto es parte de la disciplina porque esta levadura debía ser arrancada del pueblo de Dios, pero debía ser probada, debía ser primeramente puesta a prueba para ver su valía y para ver si verdaderamente pertenecían al pueblo o simplemente era levadura que debía ser extirpada del pueblo que iba camino rumbo hacia la tierra prometida. Entonces, el Mesías fue el Cordero, nuestro pan sin levadura, y Él también es las primicias de todo el trigo que será cegado en la resurrección de los muertos, siguiendo el camino de nuestro Redentor, porque las primicias va a ser el próximo paso que vamos a examinar y verás cómo todo empieza a cobrar sentido, que no se trata de liturgia. Si haces liturgia, bien está, si no la haces, no pasa nada. Pero no puedes criticar a aquellos que la hacen, ni mucho menos exigir a los que no la hacen que la hagan, porque entonces estás cayendo en religión, ya que la Biblia es un libro científico, es una enciclopedia de conocimiento y un manual de instrucciones para que entiendas en qué consiste el orden natural y la forma en que el Mesías vendría a salvarnos, a rescatarnos para volver de regreso a casa. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.